Ahora, vamos a ir avanzando acá. Tu trabajo es, por el problema de investigación que tú pones acá, tu trabajo es descriptivo. Sí, doctor. ¿Ya? Donde solamente vas a enumerar o vas a hablar de la frecuencia de las complicaciones y qué tipo de complicaciones luego del COVID. Listo. No te olvides que acá en el planteamiento del problema hay que tratar de ponerle más bibliografía. Ya, doctor, tengo que subir. Que haya unas 4 bibliografías es suficiente. En el planteamiento del problema no te olvides que va desde lo más general hacia lo más específico. Entonces empiezas hablando del COVID, acá te pasas a diabetes y acá regresas a COVID. Entonces yo te diría, habla del COVID en el primer párrafo, en el siguiente párrafo, céntrate en complicación o cómo el COVID ha afectado a los pacientes con diabetes y luego pasas a hablar finalmente de las complicaciones oftalmológicas de los pacientes con diabetes. O sea, el último párrafo tiene que ser complicaciones oftalmológicas de los pacientes con diabetes mellitus en el contexto de la pandemia. ¿Ya? Entonces, se supone que tú acá estás ya asumiendo que son las, yo te diría acá asociadas. Asociadas sería ahí. Por eso complicaciones asociadas por COVID. Asociadas al COVID. ¿Ya? Porque se supone, o sea, tú acá estás asumiendo que la complicación fue por el COVID. Ahora tú no sabes si es que fue por el COVID. Tú lo único que sabes es que las dos se presentaron al mismo tiempo. Entonces, acá has puesto características clínicas, cuáles son las complicaciones oftalmológicas. Esto de acá, clínico-epidemiológicas, no va. O sea, esto de acá, no, simplemente tú describes, por un lado, cuáles son las características clínicas de los pacientes. Características clínicas de los pacientes diabéticos con complicaciones. ¿Cuáles son las características clínicas de los pacientes diabéticos con afectación oftalmológica? Este es uno. 2. ¿Cuáles son las complicaciones oftalmológicas asociadas? No te olvides acá, asociadas a COVID. Luego tienes factores asociados. ¿Qué factores asociados existen en relación a las complicaciones oftalmológicas por COVID? Ya, okay. Ya, entonces dentro de esos factores asociados, ¿cuál vas a evaluar tú principalmente? El control. El control, claro. ¿Qué factores asociados están relacionados? ¿Qué factores asociados existen entre las complicaciones oftalmológicas y la infección por COVID? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué factor asociado es el más importante que vas a estudiar? El control adecuado de la diabetes. Control de la diabetes. Ya, entonces, a ver, primer punto de la justificación teórica es que vas a conocer cuál es la frecuencia de la patología. Segundo punto de la justificación práctica es que vas a conocer la evolución natural o el comportamiento clínico de la enfermedad. Desde el punto de vista metodológico, este es el primer paso para establecer potenciales asociaciones o relaciones. Acuérdate que es el primer nivel. Luego de eso se hacen estudios de corte, luego se hacen estudios de casos y controles. Entonces, un estudio descriptivo siempre te permite explorar o conocer de forma básica o de forma inicial cuáles serían los potenciales factores asociados a complicaciones oftalmológicas. Y dentro del punto de vista social, acá pones el impacto que puede tener tu investigación en la sociedad. Por ejemplo, el conocer esto permite determinar la carga de la enfermedad a nivel, en calidad de vida, por ejemplo, en cómo afecta o cuál es el porcentaje que podría afectar en términos de calidad de vida. Esa es la justificación social. Acá está donde lo vas a desarrollar, el tiempo en el que lo vas a desarrollar, de qué año te falta, de limitación social, esta es la población general. Ya bueno, vamos a las limitaciones. ¿Cuáles son los problemas que podrías presentar durante el trabajo? 1, que las historias clínicas estén incompletas. 2,
que como estos son hechos que ya pasaron, o sea, es una investigación retrospectiva, puede que no haya evidencia de la infección por COVID, ¿cierto? Entonces, tú tienes que tener en cuenta de que los pacientes, si bien se atienden en el hospital Loaiza, se pueden atender del COVID en otro hospital. Entonces, ¿cuál es una de las debilidades del estudio? Que no tienes una historia clínica única, sino que el paciente presenta múltiples atenciones en diferentes hospitales. Dos, que el registro de las historias clínicas es pésimo. Tres, que el paciente no tiene acceso a sus resultados por COVID. Y cuatro, un sesgo de memoria. O sea, que los pacientes pueden que hayan tenido COVID, pero que ni siquiera se acuerdan. ¿Ya? Ya, doctor. El objetivo general simplemente es describir. Y tus objetivos específicos está primero las características clínicas de los pacientes, ojo. Acá lo mismo. Acuérdate que eso es lo mismo que los problemas. Entonces, primero es caracterizar o describir las características clínicas, demográficas, epidemiológicas de los pacientes con estas complicaciones. Dos, determinar la frecuencia de las complicaciones, los tipos y frecuencia de complicaciones, porque simplemente vas a describir, ¿cierto? Y en el último punto vas a analizar o vas a evaluar la asociación. Acuerda que no es relación, es asociación entre las complicaciones por COVID y en el último es evaluar los factores asociados entre las complicaciones por COVID y el control de la diabetes o los pacientes diabéticos. Y te lo puedes dejar así o lo puedes poner directamente, evaluar la asociación entre el control adecuado de la diabetes y las complicaciones por COVID oftalmológico, a nivel oftalmológico. ¿Ya? ¿Qué vas a hacer con esta información? Ese es el propósito. ¿Qué vas a hacer? El propósito siempre es qué vas a hacer con tu información una vez que ya obtengas resultados. Esto te va a permitir, por ejemplo, crear programas de detección temprana de complicaciones para disminuir la ceguera en los pacientes diabéticos, así como también, no sé, establecer cuál fue el ratio de complicaciones por COVID o la afectación por COVID en estos pacientes con enfermedades crónicas. ¿Ya? Habitualmente no te olvides que las antecedentes se ponen así como están acá. ¿Ya? Y acá evitamos poner, por ejemplo, el país. No pones. Por otro lado, Castillo en el 2003 evaluó mediante el objetivo de conocer las consecuencias por COVID. Punto. Determinó o logró modificar el ritmo de las prácticas clínicas especializadas en la superficie ocular y bla, bla, bla. O mejor dicho, cuando tú narras, se narra en tercera persona, ojo, en pasado, porque acá me estás poniendo en presente, mira, se concluyó, ¿ya? ¿Qué se concluyó? Bien, ¿ya? Destacó. Y no te olvides que es solamente un autor, es un autor año. Y luego de esto narras. Ya, remache, entre paréntesis 2021, demostró o realizó un estudio con el objetivo de diseñar una propuesta de prevención en población con diabetes afectadas por COVID, punto, porque no es necesario colocar todo esto. El estudio realizado fue de tipo cualitativo, bla, bla, bla. Evaluó 10 pacientes mayores de edad con patología crónica de tipo diabetes y infección por COVID y encontró tal y tal cosa. O sea, narrando todo en pasado, igual para todos los antecedentes. Más resumido y solamente va un autor nomás. Más resumido. Acuérdense que solamente tienen 15 hojas, ojo. Y que por lo general son 15 antecedentes. Como les dije, 5, 5, 5. 5 internacionales, 5 nacionales, 5 regionales, 5 locales. ¿Ya? Pero no es copiar y pegar el resumen, que eso es lo que veo acá. No trata de, por ejemplo, acá sí está en pasado, ¿ya? Pero trata de mejorar la redacción o la narrativa de cada uno de los antecedentes.
¿Ya? Ya, Por ejemplo, doctor. este sí está bien. En su investigación tuvo como finalidad o tuvo como objetivo observar los factores que se asocian a la mortalidad por causa del COVID. Ese está bien. Este de acá está narrado bien, porque está narrado en pasado y está... pero acá acuérdate que es pasado también. Esto está Mostrarlo, presente. claro. Ya. Bases teóricas. Acá no es necesario poner muchas cosas. Acá yo te diría, tú concéntrate principalmente a qué le llamas infección por COVID, definición nada más. Esto de fisiopatología puede ser tranquilamente un párrafo, Ya, doctor. pero ya en diabetes mellitus ya no necesitas hablar mucho sobre diabetes. Ya no pongo diabetes, ya. Solamente Claro, es que un no necesitas hablar sobre diabetes. ¿Sí? ¿Qué necesitas hablar sobre diabetes? El control de la diabetes. ¿A qué le control nomás. llamas un paciente diabético controlado? O sea, tú puedes poner la diabetes mellitus es una enfermedad, simplemente la definición. Es una, Ya, es una enfermedad crónica que afecta el metabolismo de la glucosa y bla, 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 y que puede ocasionar complicaciones tardías. Dentro de las complicaciones tardías se encuentran las complicaciones oftalmológicas. Entonces, si te dedicas un párrafo a hablar de cuáles son las complicaciones oftalmológicas de la diabetes. Y luego de eso hablas a qué le llamas un paciente controlado, un no controlado, desde el punto de vista de la glucosa. ¿Ya? doctor. Entonces, acá en definiciones, acá tendrías que poner incluso a qué le llamas control de la diabetes. Qué complicaciones vas a estudiar, por ejemplo? ¿Cuáles son las complicaciones que vas a evaluar? Vas a presentar, o mejor dicho, ¿cuáles son tus complicaciones que tú quieres estudiar? ¿Quieres desprendimiento de retina? Ya, desprendimiento de retina. Retinopatía diabética, retinopatía diabética. ¿Quieres evaluar ¿cómo se llama esta otra cosa? Se me fue el nombre. El oscurecimiento del cristalino, ¿cómo se llama? Catarata. Trata. Vas a poner catarata. Miopía. Uveitis. Uveitis. Entonces, Eso va ahí, ¿no, doctor? En marco conceptual va eso. claro, porque esas son tus complicaciones. Mejor dicho, ¿cuáles son Claro, las complicaciones que tú esperas por el COVID de forma tardía? claro. Catarata, miopía, uveitis, etc. Ya, entonces, si tú esperas uveitis, tienes que definir a qué se refiere la uveitis, a qué es la retinopatía pigmentosa, pigmentaria, qué es la retinopatía diabética, las complicaciones que tú esperas o que hayas leído que pueden ocasionar el COVID. Entonces, tu trabajo de por sí no requiere hipótesis general, pero lo vas a colocar. Las específicas, como les dije en clase, de preferencia las eliminan, porque esto es un estudio descriptivo. Entonces, tú puedes Ahí poner entonces, si va hipótesis doctor normal, solamente pones la general. Y eso la les dije, general. si bien en el formato de la universidad tienen hipótesis específicas, no las colocamos. Ya no las pongo, no lo voy a tomar en Solamente cuenta. porque hacer hipótesis específicas requiere un nivel más avanzado de estadística, porque hay que potenciar la muestra para cada una de las hipótesis. Entonces, eso es bastante controversial y eso hemos discutido que no se debe colocar. Ya, doctor, no va entonces. Entonces, solamente pones hipótesis general. Le has puesto acá que la ojo seco representa la alteración más frecuente. ¿Eso está bien, doctor, o está Sí, por está corregir? bien. Por acá tú ya has asumido que la alteración más frecuente es la del ojo seco, ¿cierto? Ya, doctor. Sí. Entonces luego tienes esto de acá. Sí. Y quiero que también me corrija los cuadros. Sí, esto de acá, acuérdate que tu primera variable es características clínicas demográficas, ojo, porque acá no es dependiente. Acuérdate que tu trabajo al ser descriptivo no tiene variables dependientes ni independientes, simplemente son variables. ¿Ya? Si es que quisieras darle una variable dependiente, la variable dependiente sería la complicación por COVID y las independientes serían todas las demás. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué quiere decir? Que acá hay complicaciones, tú tienes que ponerme, primero características, tu primera variable es características sociodemográficas, clínico-demográficas. Entonces tú pones, por ejemplo, 1, edad, 2, sexo. Ya, acá en dimensión me pones edad, indicadores, masculino-femenino. Perdón, sexo masculino-femenino, edad,
mayor a 65, menor a 65, como lo hayas considerado. Luego, clínica. Diabetes con complicaciones crónicas o sin complicaciones crónicas. O diabetes controlada o no controlada. O comorbilidades. Una comorbilidad, dos comorbilidades, tres comorbilidades. Complicaciones tardías, sí y no. Le puedes poner, por ejemplo, retinopatía diabética, sí y no, porque eso es una característica clínica. Nefropatía diabética, sí y no. ¿Por qué? Porque la nefropatía diabética se asocia a la retinopatía diabética. Claro. En variables, ya según el... Luego, ahora, variables propias de la patología ocular. Primero, sintomatología, sí y no. Ese es uno. Dos, con complicaciones o sin complicaciones. O sea, tienes tu dimensión, complicaciones. Uno es frecuencia, sí y no, y otro el tipo de complicación. Y dentro del tipo de complicación tienes toda una serie de indicadores. ¿Cuáles son? Ojo seco, retinopatía diabética, uveitis, uveitis anterior, no sé, conjuntivitis, etc. Ahí pones todas las potenciales complicaciones, pero tienes que ponerlas todas. Ahora, acá principalmente cuando hablas de diabetes, tienes que decirme si es que es controlado o no controlado. ¿Y cómo determinas que es controlado? Determinas que es controlado por el nivel de hemoglobina glicosilada. ¿Cierto? ¿Cuál es la definición de control de la diabetes? Hemoglobina glicosilada menos de 7.5, creo. Menos de 6. Ya, entonces, ¿qué significa? Que si es que tiene menos de 7.5, tú lo pones controlado. Y si es que no, lo pones no controlado. ¿Me entiendes? Pero esos son tus factores asociados. Por ejemplo, ¿qué otro factor asociado tú podrías estudiar? Estás evaluando si es que el antecedente de patología ocular previa impacta. Por ejemplo, esa es una de las cosas. El tener o no tener. Por ahí he visto que pones obesidad. Obesidad es una característica clínica. El tener obesidad, ¿impacta o no impacta? El usar lentes, ¿impacta o no impacta? ¿Me entiendes? Sí, doctor. Entonces, esos son tus variables asociadas. Ahora, esto es un estudio observacional, sí, analítico transversal. Yo te diría transversal principalmente, porque analítico transversal, acuérdate que sí o sí, y ya estás buscando asociaciones, y tú has puesto en tu hipótesis simplemente frecuencia. Si tu hipótesis fuese existe asociación entre la patología previa o existe asociación entre, no sé, el mal control de la diabetes y el desarrollo de uveitis, en ese caso es analítico transversal, porque estás buscando asociación. De lo contrario, solamente tú dices asociación, solamente ahí iría eso nomás, ¿no, doctor? Analítico transversal. Sí, solamente transversal, ya no analítico, porque el analítico implica que estás buscando asociaciones. Pero no lo has puesto en tu objetivo principal, no lo has puesto tampoco en tu hipótesis, entonces por lo tanto te quedas como transversal. Claro. Correlacional, eso está bien. Simplemente vas a identificar factores asociados, criterios de inclusión, criterios de exclusión, ahí tienes un montón, ojo. Pacientes con historias incompletas, pacientes de otros hospitales, pacientes con COVID tratado en otra institución, pacientes con no sé, pacientes en ventilación mecánica, que ellos de por sí ya presentan daño en la córnea por la intubación prolongada. O sea, puedes excluir un montón de pacientes acá. Por ejemplo, pacientes sin el diagnóstico confirmatorio de COVID, o pacientes que, sin evaluación oftalmológica. Acá pones en tu método de recolección, esto sí, tu ficha, acá pones una ficha de recolección de datos. Y pones en el anexo tal, ¿no? Y ahí construyes tu ficha así como les hemos mostrado una ficha en el archivo previo.
procesamiento y recolección de información. Acá en recolección de información no te olvides que vas a colocar cuándo lo vas a hacer, dónde lo vas a hacer, cómo lo vas a hacer. Entonces, en el hospital, durante los meses tal y tal, previa autorización por la dirección del hospital y el comité de ética institucional, se presentará el proyecto al comité de investigación del hospital y luego se solicitará el número de historias clínicas o la lista o la relación de historias clínicas al departamento de estadística. Luego, una vez que tengas del departamento de estadística la lista de pacientes con COVID que pertenecen al servicio de oftalmología, se va a cruzar esta información con los pacientes diabéticos o se va a elegir a los pacientes diabéticos y se va a evaluar prospectivamente. Ahora, si es que en el servicio de oftalmología existe una relación de pacientes con diabetes, trabajas netamente con esos. ¿Ya? Y luego los aspectos éticos, que es lo que hemos hablado, y esto, el aspecto análisis estadístico también hemos hablado. Ojo, tu trabajo es netamente descriptivo, entonces, ¿qué vas a usar? Frecuencias. Frecuencias, tablas de doble entrada, si es que quieres, diagramas de barras o gráficos de barras. Si es que quieres evaluar asociaciones, ¿qué vas a usar? Chi cuadrado, ¿cierto? Que es lo que vimos en la clase, o test exacto de Fisher para muestras pequeñas. Acuérdate que tu objetivo de estudio no es buscar asociación, entonces no vamos a hablar de OR, pero si es que tu estudio fuera transversal analítico, deberíamos colocar que vas a usar OR. Y en ética vas a colocar todo lo que hemos conversado y luego poner los aspectos administrativos, ya que es simplemente hacer un presupuesto. Ok. Déjame meterle también el número de bibliografías, ojo, porque... O sea, 15 para las referencias, para las antecedentes, pero acuérdate que tienes más, porque usaste bibliografía para la introducción, para el problema. ¿Ya? Ok. Incluso para la operacionalización de variables, también al momento de poner marco teórico, definiciones, también has usado bibliografía. Eso no debe ir, ¿no? O sea, eso también tiene que estar ahí en referencias. En referencia bibliográfica, claro. Sí, así es. A ver, pasamos a